Mi nombre es Sofía. Durante 30 años, mi vida ha sido un libro de contabilidad con dos columnas principales, los ingresos y los egresos, el debe y el haber. Como auditora senior en una firma contable, mi trabajo consiste en encontrar la verdad oculta en los números, en seguir el rastro del dinero hasta que revela una historia. Soy buena en eso. Muy buena. Puedo detectar un centavo fuera de lugar a kilómetros de distancia. Pero en casa, la contabilidad siempre ha sido diferente. En casa, la columna de los egresos emocionales siempre ha sido mucho más grande que la de los ingresos, y yo, la experta en balances, nunca he sabido cómo cerrarla. Desde que mi esposo, Javier, falleció hace 5 años, he sido la única contadora de nuestro pequeño y frágil ecosistema familiar. Él era el corazón, el que sabía cómo equilibrar mis números con risas y abrazos. Ahora, solo quedamos mis 2 hijos y yo, en un departamento en la colonia Narvarte que se siente demasiado grande y silencioso por las noches. Mi hijo menor, Mateo, de 14 años, es la luz de mi vida. Nació con una condición cardíaca que lo ha acompañado siempre, una pequeña falla en el diseño perfecto de su corazón que ahora, según los médicos, se ha vuelto una amenaza inminente. Mateo es un chico sabio para su edad, con una mirada profunda y una sonrisa que podría desarmar ejércitos. Lleva su enfermedad con una valentía que a mí me falta, pretendiendo que no se cansa al subir las escaleras, ocultando sus pequeños mareos para no preocuparme. Pero yo lo veo todo. Veo la palidez sutil en su piel, el esfuerzo extra en cada respiración después de un mal día. Y cada vez que lo veo, el miedo me aprieta el pecho como un torniquete. Luego está Valeria. Mi primogénita. 22 años de belleza, carisma y un vacío tan grande que temo que un día la consuma por completo. Valeria vive en un mundo paralelo, uno que existe detrás de la pantalla de su celular. Es una niñí, ni estudia ni trabaja, pero se autodenomina creadora de contenido. Su contenido consiste en tutoriales de maquillaje usando los productos que yo le compro y en posar con ropa vieja haciéndola pasar por vintage de diseñador. Su audiencia son 300 seguidores, la mayoría compañeros de la preparatoria que abandonó. Su novio, Ricardo, es una copia al carbón de ella, un joven apuesto con grandes sueños y cero ética de trabajo, que la alienta en su fantasía de que el universo le debe una vida de lujos por el simple hecho de existir. La semana pasada, el doctor Morales me citó en su consultorio. Sus palabras fueron directas, sin el barniz de compasión que solía usar. Sofía, la cirugía de Mateo ya no es una opción, es una necesidad. La válvula no resistirá mucho más. Me entregó un presupuesto que hizo que el aire se me escapara de los pulmones, $50,000. El pago inicial, la mitad, debía hacerse en menos de un mes para asegurar el quirófano y al especialista. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad de la sala, con el presupuesto en la mano, y abrí la aplicación del banco en mi teléfono. Ahí estaba, la cuenta fondo para el futuro de Mateo. Durante años, cada bono, cada extra, cada peso que pude arañar de mi sueldo fue a parar ahí. El saldo actual, $50,243.50. Una fortuna construida a base de sacrificios silenciosos. La tarjeta de débito de esa cuenta era mi objeto más preciado, guardada en el fondo de un viejo alajero de mi madre, un lugar que Valeria jamás miraría. A la mañana siguiente, la tensión en casa era palpable. Mientras yo preparaba un té para Mateo, Valeria apareció en la cocina, ya vestida como si fuera a una sesión de fotos. Mamá, necesito dinero, dijo, sin preámbulos, mientras se servía el último chorrito de leche de almendras. ¿Para qué, Valeria?, pregunté, intentando mantener la calma. Hay un curso de fin de semana sobre branding para influencers. Es carísimo, pero es una inversión en mi futuro. La miré. La palabra inversión sonaba tan hueca en sus labios. No puedo, hija. Todo el dinero, absolutamente todo, es para la operación de tu hermano. Valeria puso los ojos en blanco, un gesto que había perfeccionado hasta convertirlo en un arte. ¿Y cuándo va a haber dinero para mí? ¿Cuándo me va a tocar a mí? Estoy harta de esta vida mediocre. Mis amigas viajan, compran cosas, viven. ¿Y yo?
Atrapada aquí. Tu hermano necesita una cirugía para vivir, Valeria. ¿No lo entiendes? Claro que lo entiendo, gritó, pero él no es el único que vive aquí. Yo también tengo sueños. Dio un portazo al salir de la cocina. Me quedé temblando, no de rabia, sino de un profundo y helado pavor. No era su egoísmo lo que me asustaba. Era la absoluta ceguera ante la realidad, la incapacidad de ver más allá de sus propios deseos. Esa noche, mientras revisaba mis cuentas y hacía cálculos imposibles, me detuve a mirar una foto de Javier en mi escritorio. «Ay, mi amor», susurré, «¿qué estoy haciendo mal?». Sentí el peso del mundo sobre mis hombros, un balance imposible de cuadrar y un presentimiento oscuro que se negaba a desaparecer. 2 días después de nuestra discusión, el ambiente en el departamento cambió de forma tan drástica que me pareció irreal. Me desperté con el olor a café recién hecho. Al entrar en la cocina, encontré a Valeria, sonriente, poniendo un plato con fruta picada en la mesa. «Buenos días, mami», dijo con una dulzura que no le había escuchado en años. «Te preparé el desayuno». Me quedé paralizada en el umbral. La miré, buscando la trampa, el truco. No había nada, solo una aparente sinceridad en sus ojos. «Valeria, ¿estás bien?». Ella se acercó y, para mi completa sorpresa, me abrazó. Fue un abrazo torpe, poco practicado, pero se sintió cálido. «Perdóname, mamá. Fui un egoísta horrible. Estuve pensando mucho, y tienes razón. Mateo es lo más importante. Quiero ayudar. Haré lo que sea». Mi corazón, tan acostumbrado a la defensa y a la decepción, se rindió. Una parte de mí, la auditora, gritaba que era una anomalía en los registros, una cifra demasiado redonda para ser cierta. Pero la otra parte, la madre, anhelaba tanto creerle que silenció todas las alarmas. Le devolví el abrazo, sintiendo un nudo en la garganta. «Gracias, mi amor. Significa mucho para mí». Los siguientes días fueron extraños, casi idílicos. Valeria limpiaba la casa, le leía a Mateo, me preguntaba sobre mi día en el trabajo. Dejó de hablar de sus sueños y empezó a hablar de nuestro futuro. Me sentí tan aliviada, tan esperanzada, que me permití bajar la guardia. Me convencí de que mi hija finalmente había madurado, que la crisis de su hermano la había hecho recapacitar. Fue una paz falsa, la calma antinatural que precede a los peores desastres. El viernes por la tarde, decidí que era momento de hacer la transferencia del pago inicial al hospital. Fui a mi habitación, abrí el cajón de mi buró y saqué el pequeño alajero de madera de mi madre. Lo abrí. El corazón me dio un vuelco. El compartimento secreto del fondo estaba vacío. La tarjeta no estaba. El pánico fue una ola de hielo que me recorrió desde los pies hasta la nuca. Empecé a buscar, primero con calma, luego con una desesperación frenética. Vacié el cajón, luego el siguiente. Saqué toda mi ropa del closet, revisé bolsas viejas, bolsillos de abrigos que no usaba hace años. Nada. La tarjeta, mis salvavidas, el futuro de Mateo, se había esfumado. Justo cuando estaba a punto de romper a llorar, Valeria entró en mi habitación, con el celular en la mano y una sonrisa que le partía la cara en dos. «Mamá, no vas a creerlo. No vas a creer la suerte que tengo». Levanté la vista, con los ojos llenos de lágrimas de pánico. «¿Qué pasa? ¿Recuerdas el concurso de Instagram en el que me inscribí hace meses? El de la agencia de viajes de lujo. Acaban de llamarme. Gané el gran premio. Un viaje a Dubái con todos los gastos pagados para 2 personas. Ricardo y yo nos vamos mañana». La miré, y el mundo se detuvo. El viaje. La tarjeta desaparecida. Su repentina amabilidad. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, formando una imagen tan monstruosa que mi mente se negaba a aceptarla. Un concurso», tartamudeé. «Sí. Ni yo me lo creo. Dicen que vieron mi perfil y que tengo un potencial increíble como influencer. Van a pagar todo. Vuelos, hotel, todo. Es la oportunidad de mi vida.
Actuaba tan bien. Su euforia era tan convincente. Pero yo, la auditora, vi la mentira en el brillo febril de sus ojos. Aún así, una parte de mí se aferró a una última y patética hebra de esperanza. Quizás era una coincidencia. Quizás había guardado la tarjeta en otro sitio y lo había olvidado. Esa noche, mientras ella hacía su maleta con una alegría ruidosa, yo llamaba al banco con el corazón en un puño para reportar la tarjeta como extraviada. La operadora me aseguró que la cancelarían de inmediato. Pasaron 3 días. 3 días de un silencio tortuoso, en los que intenté convencerme de que había sido paranoica. El lunes, en la oficina, mi teléfono vibró. Era Elena, mi mejor amiga y colega. Su voz sonaba tensa. Sofía, ¿estás sentada? Sí, ¿qué pasa? Amiga, tienes que ver esto. Pero prométeme que vas a respirar hondo. Me envió una serie de capturas de pantalla. Eran del perfil de Instagram de Ricardo. A diferencia de Valeria, él no tenía filtros. La primera foto era de 2 copas de champán en lo que claramente era la cabina de primera clase de un avión. La ubicación, en ruta a Dubái. La segunda era una vista desde una suite hotel, con el icónico edificio Burj Al Arab de fondo. La tercera fue la que me rompió. Era una foto de Valeria, sonriendo, con varias bolsas de compras de marcas como Chanel y Gucci a sus pies. Y en su muñeca, brillaba un reloj Rolex nuevo. Pero fue la foto que Elena me mandó al final, una que Ricardo había subido a sus stories y luego borrado, la que confirmó la pesadilla. Era un video corto. En él, Valeria estaba en una tienda, riendo, mientras le entregaba al vendedor una tarjeta de débito para pagar. Hice zoom. A pesar de la mala calidad, pude verlo. El logo de mi banco. El color azul marino. Era la tarjeta del futuro de Mateo. Mi celular se resbaló de mis dedos y cayó sobre el escritorio. El sonido apenas registró en mi cerebro. Sentí como si toda la sangre de mi cuerpo se hubiera drenado de golpe. El aire a mi alrededor se volvió espeso, pesado. Me quedé mirando la pantalla de mi computadora, pero no veía nada. Solo la imagen de la sonrisa de mi hija, una sonrisa comprada con la vida de su hermano. En ese instante, la madre esperanzada dentro de mí murió, y solo quedó la auditora, fría y calculadora, con una sola verdad ardiendo en su mente, había sido estafada por su propia sangre. El viaje de regreso a casa fue una neblina. Conduje en piloto automático, con las manos apretadas al volante y la mandíbula tan tensa que me dolía. En mi mente, solo se repetía una y otra vez la imagen de Valeria entregando la tarjeta, riendo. Al llegar al departamento, me senté en la sala a oscuras y marqué su número en Dubái. Contestó al segundo tono, con la voz llena de una alegría falsa y lejana. Mami. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi voz salió como un susurro helado. Valeria. ¿Dónde conseguiste el dinero? Hubo un breve silencio. Pude escuchar música y risas de fondo. ¿De qué hablas, mamá? Ya te dije, fue el concurso. No me mientas, la interrumpí, y esta vez mi voz fue firme, cortante como un cuchillo. Vi las fotos, Valeria. Vi el reloj. Vi las compras. Y vi la tarjeta. La tarjeta de tu hermano. El silencio al otro lado de la línea fue más largo esta vez. Cuando finalmente habló, su tono había cambiado. La dulzura se había evaporado, reemplazada por una irritación impaciente. ¡Ay, mamá, qué dramática! ¿Me estabas espiando? Pues sí, la tomé. ¿Y qué? Era una emergencia. La oportunidad de mi vida se presentó y necesitaba actuar. Una emergencia, repetí, incrédula. ¿Comprar un Rolex es una emergencia? La vida de tu hermano no lo es. Y entonces, dijo las palabras que lo cambiaron todo. Con un suspiro de fastidio, replicó, relájate, mamá, es solo dinero. El dinero va y viene. Ya veré cómo te lo pago. Además, Mateo ni se ve tan enfermo. De fondo, claro y distintivo, escuché la risa de Ricardo. Una risa burlona, cómplice. Colgué.
No grité. No lloré. Sentí una calma aterradora apoderarse de mí. Era la calma de la certeza absoluta. Mi hija no solo era egoísta, era cruel. Y yo, por amarla, le había permitido serlo. Esa noche, el destino intervino. Mateo tuvo una pequeña crisis. No fue grave, solo una dificultad para respirar que lo despertó asustado. Mientras lo sostenía en mis brazos, esperando a que su respiración se calmara, él me miró con sus grandes ojos serios. Estaba intentando ocultar mi angustia, pero él siempre lo sabía todo. Mamá, susurró, con su manita en mi mejilla. No te preocupes por mí, yo voy a estar bien. Pero, creo que Valeria no está bien. Necesita ayuda. Sus palabras, tan simples, tan sabias, fueron como una sacudida eléctrica. Tenía razón. Mi obsesión por salvar a Mateo físicamente me había cegado al hecho de que estaba perdiendo a Valeria espiritualmente. Y para salvarlos a ambos, no podía seguir siendo la madre suave y comprensiva. Necesitaba ser la auditora implacable que era en mi trabajo. A la mañana siguiente, llamé a 2 personas. La primera fue Elena. Amiga, necesito tu ayuda, le dije, y mi voz ya no temblaba. Necesito que seas mis ojos y mis manos. Necesito que seas la tía fuerte que Mateo necesita ahora mismo. La segunda llamada fue a don Carlos, el viejo amigo de mi esposo y nuestro abogado de familia. Fui a su despacho esa misma tarde. El lugar olía a libros viejos y a café fuerte, un santuario de lógica y orden. Le conté todo, sin omitir ningún detalle doloroso. Don Carlos me escuchó en silencio, con los dedos entrelazados sobre su escritorio de caoba. Cuando terminé, su rostro, normalmente afable, era una máscara de furia contenida. Sofía, dijo, con voz grave. Le prometí a Javier en su lecho de muerte que las cuidaría. Y eso significa proteger el legado que dejó para sus hijos. Un legado que Valeria está decidida a destruir. Se levantó y caminó hacia un archivador. Sacó una carpeta gruesa. Javier era un hombre previsor. Sabía que Valeria tenía una debilidad por lo material. El departamento no está a tu nombre, ni al de ella. Está en un fideicomiso. Me explicó. El fideicomiso establecía que yo era la administradora vitalicia, pero al cumplir los 25 años, Valeria se convertiría en copropietaria del 50%. Excepto por una cláusula, una que Javier había insistido en añadir. La cláusula 12b, dijo don Carlos, señalando un párrafo. Estipula que si uno de los beneficiarios es encontrado responsable de un acto de mala conducta financiera grave, denunciado formalmente por otro miembro de la familia, sus derechos sobre el fideicomiso quedan anulados y se transfieren al otro beneficiario. Lo miré, comprendiendo lentamente la magnitud de lo que me estaba diciendo. Para activar esa cláusula, continuó, debes hacer lo impensable. Debes ir a la delegación y levantar una denuncia penal por robo en contra de tu propia hija. Sentí un vértigo. Denunciar a Valeria. Llevar nuestra tragedia familiar a los fríos pasillos de la justicia. Don Carlos pareció leer mi mente. Se sentó frente a mí y me tomó las manos. Esto no es venganza, Sofía. Piénsalo como una cirugía. A veces, para salvar el cuerpo, tienes que cortar la parte enferma. Estás protegiendo el único techo que Mateo tendrá. Estás salvando su herencia. No es un acto de una madre despechada, es el acto de una leona protegiendo a su cachorro. Salí de su despacho con una nueva y terrible determinación. El plan estaba trazado. Un plan frío, preciso y doloroso como la hoja de un bisturí. La madre que perdonaba todo había muerto en esa oficina. La auditora, la estratega, la leona, acababa de nacer. La primera llamada de pánico de Valeria llegó 2 días después, justo como don Carlos había predicho. Su voz era un chillido agudo de incredulidad y rabia. Mamá. La tarjeta del concurso no pasa. La declinaron en el hotel. Dicen que no tiene fondos. Nos van a echar a la calle. Respiré hondo, preparándome para la primera jugada de la partida. Mi voz, cuando hablé, era un estudio de preocupación controlada.
Pero qué raro, hija. El de la agencia me aseguró que tenía fondos ilimitados. Debe ser un error del sistema. Pues arréglalo, exigió. Llama a esa gente. Haz algo. No tengo su número directo, mentí con fluidez. Pero tranquila. No los voy a dejar desamparados. Déjame ver cómo puedo resolverlo. Colgué, con las manos temblando, no de miedo, sino de una extraña adrenalina. El plan estaba en marcha. Consulté con don Carlos. El siguiente paso era crucial. Volví a llamar a Valeria unas horas más tarde. Hija, ya hablé con mi banco, le dije, mi tono era el de una madre resolutiva. Me dicen que por ser una transferencia internacional de emergencia, hay muchos protocolos de seguridad. No puedo simplemente activar otra tarjeta. Es muy riesgoso. La única forma segura y rápida es que me des tu número de cuenta personal, la tuya, y yo te hago una transferencia directa para los vuelos de regreso y algo para la comida. Es la única opción que me dan. Hubo una pausa. Podía casi escucharla sopesando sus opciones. Su desconfianza natural luchando contra su desesperación. ¿Mi cuenta personal?, preguntó, suspicaz. Sí. Así el dinero va directo a ti y no hay intermediarios. Es más seguro para todos. Finalmente, la necesidad ganó. Está bien, dijo, y me dictó los 16 dígitos de su cuenta de débito. Los anoté con una caligrafía pulcra y precisa. Perfecto, mi amor. En un par de horas deberías tener el dinero. Compren los boletos más baratos que encuentren. Nos vemos en casa. Colgué y le envié la información a don Carlos. Tenemos la prueba, reina, me respondió por mensaje. El dinero robado, ahora legalmente transferido de vuelta a una cuenta a su nombre. El ciclo está cerrado. El rastro es innegable. Mientras esperaba su regreso, mi casa se convirtió en un centro de operaciones. Elena fue mi generala. Se llevó a Mateo a su casa por unos días, con la excusa de que necesitaba un cambio de aires, protegiéndolo del ambiente tóxico que estaba por desatarse. Con Mateo a salvo, Elena y yo nos pusimos a trabajar. Entramos en la habitación de Valeria. Era un santuario del consumismo, lleno de ropa, bolsas y zapatos que apenas usaba. Con el corazón como una piedra, pero con la determinación de un soldado, empezamos la operación limpieza. Fotografiamos cada artículo de lujo. El reloj Rolex, las bolsas de diseñador, los zapatos de suela roja. Mi experiencia como auditora me sirvió. Documenté todo en una hoja de cálculo, artículo, precio de compra estimado, fecha de la foto. Luego, con la ayuda de Elena, creamos perfiles en sitios de venta de artículos de lujo de segunda mano. Escribir las descripciones fue una forma de tortura. Reloj Rolex auténtico, casi nuevo. Un regalo que ya no se necesita. Bolso Chanel, en perfectas condiciones. La dueña anterior ha cambiado de estilo de vida. Cada palabra era una pequeña palada de tierra sobre la tumba de la relación con mi hija. El pin de la primera venta, un par de zapatos, sonó en mi teléfono como un disparo en la quietud de la noche. Sentí un escalofrío. Era dinero, dinero que necesitaba desesperadamente para Mateo, pero se sentía sucio, manchado por la traición. Un día antes de su vuelo de regreso, Valeria me llamó de nuevo. Su tono ya no era de pánico, sino meloso, calculador. Era su último intento de manipulación. Mamá, he estado pensando mucho aquí sola, comenzó. Y creo que quizás todo fue un malentendido. A lo mejor pensé que el dinero era un regalo adelantado de cumpleaños. Sabes que a veces me confundo. Papá estaría tan decepcionado de mí por haberte preocupado así. El uso del nombre de su padre fue un golpe bajo, diseñado para desarmarme. Pero la Sofía de antes ya no existía. No te preocupes por tu padre, Valeria, respondí, mi voz plana, sin emoción. Solo preocúpate por tener todas tus facturas y recibos a la mano cuando llegues. Vamos a tener que hacer una contabilidad muy detallada de tus malentendidos. Hubo un silencio desconcertado al otro lado. No se esperaba esa respuesta. Sí, claro, mamá.
Nos vemos mañana. Colgué. La red estaba tejida. Cada hilo era una mentira, una compra, una transferencia. Y la araña, pacientemente, esperaba. El día que Valeria y Ricardo regresaron, el aire en el departamento era denso, cargado de una calma ominosa. Elena había ayudado a mover la mayoría de los muebles de la sala a la habitación de Mateo, dejando un espacio abierto, casi vacío. En el centro, solo una mesa y 3 sillas. En la pared más grande, la pantalla de televisión de 50 pulgadas, que normalmente usábamos para ver películas, ahora estaba conectada a mi laptop, mostrando una pantalla en negro. Era un tribunal improvisado. Un escenario para el acto final. Don Carlos llegó primero, vestido con un traje oscuro impecable, su portafolio en la mano. Se sentó a la mesa, su presencia llenaba la habitación de una seriedad ineludible. Elena llegó poco después, se sentó a mi lado y me apretó la mano con fuerza. «Estamos contigo», susurró. Yo asentí, sintiendo el latido de mi corazón en mis oídos. Escuchamos el sonido de las maletas rodando por el pasillo, seguido por la llave en la cerradura. La puerta se abrió. Valeria y Ricardo entraron, bronceados y con una actitud de fastidio, como si estuvieran llegando al final de un inconveniente molesto. «Uf, qué bueno estar en casa», dijo Valeria, dejando caer su maleta. «¿Qué es esto? ¿Por qué la sala está vacía? ¿Estás redecorando?» Su mirada pasó de la extraña disposición de los muebles a nosotros 3, sentados en silencio. Una sombra de inquietud cruzó su rostro. Ricardo, a su lado, simplemente parecía aburrido. «Siéntense», dije, mi voz resonando en el espacio vacío. No era una petición. Dudaron por un momento, luego se sentaron en las sillas que habíamos dejado para ellos, frente a nosotros. «¿Qué es este circo, mamá?», preguntó Valeria, intentando recuperar el control. No respondí. Tomé el control remoto y encendí la pantalla de la televisión. La primera diapositiva apareció, llenando la pared. Era una foto grande y sonriente de Mateo, tomada antes de que su enfermedad empeorara. Debajo, en letras grandes y blancas, una sola palabra: el motivo. Valeria se removió incómoda en su silla. Pulsé el botón. Siguiente diapositiva. Era una línea de tiempo. A la izquierda, una captura de pantalla de su mensaje de texto diciéndome: «Te quiero, mami. Haré lo que sea para ayudar». A la derecha, la foto de ella en Dubái, levantando la copa de champán en primera clase. La fecha y la hora estaban resaltadas en rojo. 48 horas de diferencia, decía el título. «Robaste el futuro de tu hermano», dije, mi voz ahora firme y clara, cada palabra deliberada. «Y documentaste cada paso de tu traición». «No es cierto», saltó ella. «Ese viaje fue un premio. Tú no puedes probar nada». Pulsé el botón de nuevo. La siguiente diapositiva era mi hoja de cálculo. Columnas y filas que detallaban cada compra, cada retiro, con la fecha, la hora y una captura de pantalla del post de Instagram o la story de Ricardo que correspondía a ese gasto. El reloj, las bolsas, las cenas de lujo, todo estaba ahí, un diario digital de su engaño. Valeria se quedó pálida. Miró a Ricardo, buscando apoyo. Él simplemente se encogió de hombros, empezando a darse cuenta de que esto era más serio de lo que pensaba. «Y ahora», continué, cambiando a la siguiente diapositiva, la contabilidad final. Mostraba el saldo inicial de la cuenta de Mateo, el total de los gastos, y el saldo final, 0. Y debajo, una copia de la transferencia que le hice, con su número de cuenta claramente visible. «El rastro del dinero es perfecto, Valeria. Como auditora, te felicito. No dejaste cabos sueltos». Y entonces, ocurrió la traición final, la que yo no había planeado pero que en el fondo esperaba. Ricardo se levantó de golpe. «Un momento», dijo, señalando a Valeria. «Yo no tuve nada que ver con esto. Ella me dijo que era su dinero. Que su mamá le había dado la tarjeta como un regalo. Yo soy una víctima aquí». Valeria lo miró, con la boca abierta de par en par. La incredulidad en su rostro era casi cómica.
Tú me ayudaste a planearlo. Estás loca, gritó él, retrocediendo hacia la puerta. Yo no me voy a hundir contigo. Arréglatela sola. Y sin más, abrió la puerta y se fue, dejando un silencio atronador a su paso. Valeria se quedó mirando la puerta cerrada, y luego a nosotros. Su rostro se descompuso. La arrogancia se hizo añicos, reemplazada por puro y desnudo pánico. Fue entonces cuando don Carlos habló por primera vez. Abrió su portafolio y sacó 2 documentos. Puso el primero sobre la mesa. Esta, dijo con voz solemne, es una copia de la denuncia penal por robo y fraude que tu madre interpuso en tu contra. Luego, colocó el segundo documento encima. Y este, es el acta notariada que, en cumplimiento de la cláusula 12b del fideicomiso de tu padre, te remueve como beneficiaria. Has perdido tu derecho a esta propiedad y a cualquier herencia futura. Legalmente, ya no tienes nada. Valeria se derrumbó. Empezó a llorar, a gritar, a suplicar. No, mamá, no puedes hacerme esto. Soy tu hija. Perdóname. Me levanté y caminé hacia la puerta de su antigua habitación. La abrí. Dentro, solo había una mochila. Me acerqué y se la puse en la mesa. Dentro hay algo de ropa básica, 1000 pesos en efectivo de la venta de tus zapatos, y un boleto de autobús a Zacatecas, solo de ida. Sale en 2 horas. Tu tía abuela Elodia te espera. Te dará un techo y comida a cambio de trabajo en su tienda de abarrotes. Aprenderás lo que es ganarse la vida. No, gritó, intentando abrazarme. Por favor, mamá. La aparté con suavidad pero con firmeza. La hija que yo crié no haría esto. No sé quién eres tú. Ya no eres bienvenida en esta casa. Miré a Elena, quien asintió con tristeza y se levantó. Con una gentileza que Valeria no merecía, la guió hacia la puerta, mientras ella seguía llorando y suplicando. El sonido de la puerta al cerrarse fue el punto final más doloroso y necesario que he escrito en toda mi vida. Los primeros días después de la partida de Valeria, el silencio en el departamento era un ente vivo. Cada rincón parecía gritar su ausencia. Caminaba por el pasillo y esperaba verla salir de su cuarto, esperaba escuchar su música a todo volumen, incluso extrañaba el sonido de sus quejas. El silencio era paz, pero también era el eco constante de mi decisión. Por las noches, me sentaba en la sala vacía y me preguntaba si había hecho lo correcto. La auditora en mí sabía que sí, que había sido la única jugada lógica. Pero la madre en mí lloraba en silencio por la hija que había tenido que amputar para salvar al resto de la familia. Elena fue mi roca. Trajo a Mateo de vuelta a casa y se quedó con nosotros un par de días, llenando el silencio con conversaciones triviales, el olor de la comida casera y la normalidad que tanto necesitábamos. Mateo, con su infinita sabiduría, nunca preguntó directamente por su hermana. Simplemente me abrazaba más fuerte, se sentaba a mi lado mientras yo trabajaba y me contaba chistes malos para hacerme sonreír. Él sabía, de alguna manera, que yo estaba de luto. Una semana después, llegó el día de la cirugía. Las horas que pasé en la sala de espera del hospital fueron las más largas de mi vida. Cada minuto se estiraba en una eternidad de angustia. Elena y don Carlos estuvieron conmigo, hablándome de todo y de nada, un ancla en mi mar de pánico. Cuando finalmente vi al doctor Morales caminar hacia mí, con la mascarilla quitada y una pequeña sonrisa en su rostro cansado, sentí que mi corazón se detenía. Todo salió perfecto, Sofía, dijo. Mejor de lo esperado. Mateo es un luchador. Me rompí. Lloré como no había llorado en años, un torrente de alivio, gratitud y agotamiento. Lloré por mi hijo, que tendría una segunda oportunidad en la vida. Lloré por mi esposo, deseando que estuviera allí para verlo. Y lloré por la hija que no estaba, la que había cambiado este momento de pura alegría por el brillo fugaz del oro en un país lejano. La recuperación de Mateo fue lenta pero constante. Nuestro nuevo ritmo de vida se centró en él. Las mañanas eran para sus ejercicios de respiración, las tardes para caminatas cortas en el parque, y las noches para ver películas antiguas que a Javier le encantaban.
Juntos, empezamos a llenar los espacios vacíos de nuestra casa y de nuestras vidas. Un sábado, decidimos abordar el cuarto de Valeria. La energía allí se sentía estancada, pesada. Abrimos las ventanas de par en par, dejando que el sol y el aire fresco entraran. Sacamos los pocos muebles que quedaban y decidimos convertirlo en una biblioteca y sala de recuperación para Mateo. Mientras lijábamos las paredes para prepararlas para una nueva capa de pintura, Mateo me preguntó, ¿crees que Valeria está bien? Dejé la lija y lo miré. Espero que sí, mi amor. Espero que esté aprendiendo a estar bien por sí misma. La extraño, admitió en voz baja. Yo también, confesé, y era la verdad. Extraño a la hermana que se suponía que debía ser. Pintamos la habitación de un color azul sereno. Mientras lo hacíamos, hablamos, reímos. Fue terapéutico. Estábamos reclamando nuestro espacio, pintando sobre los fantasmas del pasado con los colores de un nuevo comienzo. La risa volvió a la casa, no tan ruidosa como antes, pero sí más profunda, más real. 3 meses después de que Valeria se fuera, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Mi corazón dio un vuelco. Lo abrí. Era ella. El mensaje era corto, directo y carente de cualquier emoción, excepto la de siempre, el egoísmo. Mándame más dinero. El sueldo de aquí es una miseria. Es tu obligación como madre. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Esperaba una disculpa, una señal de arrepentimiento, una pregunta por su hermano. Pero no había nada. Solo la misma exigencia de siempre. En ese instante, la última brasa de culpa que quedaba en mi corazón se extinguió. Mi decisión no solo había sido correcta, había sido la única posible. No había nada que salvar allí. Sin dudarlo, borré el mensaje y bloqueé el número. Esa noche, preparé la cena mientras Mateo hacía su tarea en la mesa de la cocina. El olor a ajo y tomate llenaba el aire. La radio tocaba una vieja canción de boleros. Miré a mi hijo, concentrado, con el ceño fruncido mientras resolvía una ecuación matemática, su pecho subiendo y bajando con una facilidad que antes no tenía. Una paz profunda, una paz que no había sentido en una década, se instaló en mi alma. Había perdido una hija, sí. Pero había salvado a mi hijo. Y en el proceso, finalmente me había salvado a mí misma. La contabilidad de mi vida por fin estaba en orden. El balance, por primera vez, era positivo. Y ese, me di cuenta, era el único resultado final que importaba.